Estamos en un mercado sumamente complicado y eso no es punto de debate. Creo que es uno de los mejores momentos para reabordar lecciones que nos dejan los superinversionistas. Y en esta ocasión hablaré de Warren Buffett, ciertos datos que nos deja en su reporte anual o en su conferencia anual del 2021 y ciertas frases que ha dejado a lo largo de la historia. Pero comencemos con estos datos que nos deja en 2021. En 1989, hace un poco más de 30 años, de las 20 empresas más grandes del mundo, había 6 empresas americanas, pero las 4 empresas más grandes eran de Japón. La más grande tenía una valuación de 104 mil millones de dólares o 104 billones en inglés. Y la más pequeña de las 20 empresas más grandes de todo el mundo estaba en 30 mil millones de dólares o 30 billones de dólares en inglés. Y muchas cosas han cambiado en esos más de 30 años. En 2021, en esa lista de las 20 empresas más grandes del mundo, 13 son de Estados Unidos. No hay ni una sola de Japón en esa lista. La empresa más grande es de 2.05 billones en español o 2.05 trillones en inglés. Y la empresa más pequeña de esa lista de las 20 empresas más grandes es de 336 mil millones o 336 billones en inglés. La diferencia es abismal. La empresa más grande actualmente es más de 20 veces más grande que la empresa más grande de hace 30 años. Y la número 20 más grande del mundo es 10 veces más grande que la número 20 más grande del mundo hace 30 años. Las personas, los analistas, pensaban que no llegaríamos a ver empresas de $1 trillón. Si no fue hasta la tecnología, hasta que estas empresas lograron globalizarse, lograron tener ingresos de todo el mundo absolutamente, con costos bastante bajos y márgenes bastante altos. Warren Buffett se ha beneficiado de esto porque una de sus principales empresas es efectivamente la empresa más grande del mundo actualmente, que es Apple. Ahora, dentro de la lista de las 30 empresas más grandes de 1989, muchas empresas siguen en el mercado y siguen siendo exitosas. Ejemplos IBM, ejemplos Merck. Entonces hay muchos ejemplos de estas empresas que siguen vigentes en el mercado o que han tenido un buen desempeño, pero no podemos subestimar los cambios que habrá futuro y no podemos prever los avances que habrá en la economía y en la humanidad. Eso es lo que demuestra esta lista de las 20 empresas más grandes, en 30 años de diferencia, y Warren Buffett lo reconoce y por eso constantemente está observando los fundamentales de las empresas en las que invierte. Su periodo favorito para tener una empresa es para siempre, así nunca tienes que pagar impuestos de venta, por ejemplo. El tema es que pues es complicado y tienes que estar reevaluando, pero las empresas que tienen décadas en su portafolio, empresas como American Express y como Coca-Cola y como Bank of America, le han dado grandes resultados, pero también hemos visto muchísimas empresas entrar y salir de su portafolio de acciones. Entonces no podemos tomar eso de que su periodo favorito para tener acciones para siempre. Lo que sí podemos tomar es que si hay una empresa que no quisieras tener para los próximos 10 años, no la deberías de tener ni 10 minutos en tu portafolio. Es una de las cosas que más ha ayudado a Warren Buffett. Ahora, puede cambiar de opinión y puede encontrar una mejor oportunidad y cambiar ese dinero, pero primero tiene que contestar la pregunta: si cierra el mercado para los próximos 10 años, ¿estaré feliz con esas empresas en mi portafolio? ¿O estaré triste o estaré nervioso o me quitaré el sueño? Esa es una de las razones por las cuales él, por ejemplo, no tiene deuda en sus portafolios de inversión. Se apalanca con el tema de estas empresas aseguradoras que le dan bastante flujo, pero no tiene como tal margen o deuda externa para poderse apalancar, sino que dentro de su estructura empresarial es donde él consigue este dinero sobrante, el cual puede utilizar como una forma de apalancamiento, pero es un apalancamiento para el cual él tiene la liquidez para poder cubrir cualquier inconveniente, y lo ha mencionado muchísimas veces. Por eso es que se considera a Berkshire Hathaway como un fuerte financiero. Ahora pasemos a hablar acerca de la industria de automóviles en los Estados Unidos, y estos números son sorprendentes, y sí, los dijo en 2021. Más de 2.000 empresas de automóviles han existido en los Estados Unidos. Ese número es sorprendente. Y él no se había dado cuenta de que había tantas empresas de automóviles. Entonces, al tratar de investigar este tema para poderlo presentar en su reporte anual, vio una empresa que se llama Marmon. Fue una empresa que ellos crearon, por ejemplo, el espejo retrovisor. Entonces, invenciones, ganaron carreras, eran muy conocidos, era una marca bastante conocida. Y a final de cuentas, esa empresa quebró. ¿Y quién de ustedes conocía que ellos habían creado el espejo retrovisor? Pues al parecer, o al menos yo no la conocía, y al parecer en esa conferencia anual no muchas personas la conocían. Y nos dice, de estas más de 2.000 empresas que han existido en el sector de automóviles en los Estados Unidos, para 2009 únicamente quedaban 3. Y de esas 3, 2 quebraron y se reestructuraron. La única empresa de los Estados Unidos de automóviles que nunca ha quebrado es Ford.
Y ahora también Tesla, pero Tesla es más reciente, entonces él no la mencionó. Y al momento de buscar su lista de las empresas de automóviles, él quería encontrar todas las de la letra M para que cupieran en un slide, en una presentación, en una filmina de esa presentación. Se dio cuenta que eran demasiadas, entonces únicamente pudo poner las que empiezan con MA, que son más de 40 compañías de automóviles que tienen las letras MA en su inicio. Y bueno, eso nos demuestra que el cambio es enorme. Eso nos demuestra que no porque sea una buena industria, porque la industria de los automóviles creó muchísimos millonarios, es una oportunidad para todos los inversionistas o para todas las empresas. Empresas como DuPont o como Maytag, que crean lavadoras o refrigeradores, se adentraron a ser empresas de automóviles también y nos damos cuenta que no tuvieron éxito. De hecho, perdieron muchísimos recursos por tratar de diversificarse a industrias de las cuales ellos no conocen. Y así, en un inicio, la industria de los automóviles prometía mucho, pero se volvió una industria de bastantes commodities, en la cual la razón por la que Ford se salvó fue por el financiamiento de automóviles que ellos generaban. Entonces, no por la venta, sino por la parte financiera que tenía la empresa al financiar los autos y haber tenido la suerte de que le repagaran esas deudas. Entonces sí, Ford podríamos decir que tuvo suerte en no quebrar, sino todas las empresas americanas en la historia, a excepción de Tesla, de automóviles, hubiesen quebrado. Pero por ahora está Ford y está Tesla. Increíbles datos los que nos dejaba en 2021, que creo que es buen momento para recordar. Y no porque sea una buena industria o porque sea una industria que va a tener muchísimo crecimiento, quiere decir que tiene muchas oportunidades. ¿En qué nos queremos fijar? Nos queremos fijar en el crecimiento de la industria efectivamente, pero también en los márgenes que esa industria puede tener o que esa industria está teniendo, como fijarnos en la nube. Vemos que Google está intentando luchar por el mercado de la nube, vemos que Amazon es la que domina, vemos que en segundo lugar está Microsoft y eso nos deja ver que es un mercado que promete muchísimo. Pero ¿será similar al mercado de automóviles? Efectivamente no es similar al mercado de automóviles. Los márgenes en el mercado de la nube, los márgenes brutos, son sumamente altos. Las inversiones iniciales son sumamente altas. Entonces no cualquier persona, y por eso es que tienen un moat, no cualquier persona puede decidir abrir un segmento de nube en su empresa. No cualquier persona puede pagar todo el hardware que se necesita para poder llevarlo a cabo. Y toda la investigación y desarrollo y toda la protección digital que se necesita. Entonces sí, es una industria con un moat. Sí, es una industria con márgenes bastante altos y con pocos competidores. Entonces podemos ir aprendiendo y viendo la diferencia de que hay industrias que prometen, cómo nos podemos dar cuenta pues con los márgenes, con el crecimiento que tienen con las empresas y qué tan difícil es entrar ahí, porque nos damos cuenta que pues para entrar a la industria de automóviles no era tan difícil, los requisitos no eran tantos. Actualmente, por ejemplo, NIO ni siquiera tiene sus fábricas, que están desarrollando su fábrica, bueno, eso es lo que han estado diciendo, pero NIO produce sus autos por medio de otra compañía que se llama Jack. Entonces sí, es complicado el tratar de decir que la empresa de automóviles eléctricos tiene un gran moat. El moat actualmente viene de los avances tecnológicos que han tenido y hay quienes consideran que la tecnología no es parte del moat. Ahora, en los autos eléctricos y por ejemplo en los robots, en esa lucha por llegar a tener robotaxis, yo sí creo que la tecnología es parte de un moat y sí creo que mientras más avances y mientras más información estén recopilando tus computadoras, más grande es el moat que tiene tu empresa en base a esa competencia que se está llevando actualmente. Y sí, los primeros que lleguen pues tendrán márgenes bastante altos, porque hay muy pocas compañías que lo pueden hacer y el tener información del manejo autónomo es bastante complicado. Entonces, obviamente ahí puede haber muchísimas oportunidades, pero hay que entender las dificultades que llevan el estar en una nueva industria y reconocer si es o no una gran oportunidad, que efectivamente puede serlo. Nada más hay que entender quiénes son los competidores, quiénes tienen ventaja y ir revisando constantemente, porque como vimos en la lista inicial, todo puede cambiar. Y bueno, podemos continuar con ciertas frases que Warren Buffett nos dejaba para alegrar un poco más este tema. Entonces, no dejes pasar algo atractivo el día de hoy por algo que crees que podría ser más atractivo el día de mañana. Y eso lo demuestra en sus inversiones con Apple, por ejemplo. Apple le empezó a comprar. Y si vemos la gráfica, él vendió varias de sus acciones de Apple. Y en el reporte anual, después de haber vendido esas acciones, dijo que fue un error vender las acciones de Apple, que él efectivamente estaba pensando de manera errónea. Él estaba pensando en volver a encontrar un buen precio para volver a entrar, o sea, hacer trading. Y a eso lo criticó Charlie Munger y dijo, Warren Buffett hace muchísimos más movimientos de los que debería de hacer. Y Warren Buffett pues únicamente se rió porque lo reconoció. Y nos damos cuenta que efectivamente este año compra más cara las acciones de Apple de las que él les había vendido. Entonces, ojo,
Él también a veces falla con sus propias frases y con sus propios consejos. Entonces hay que reconocer que cualquier persona se puede equivocar, inclusive el que da los consejos, pero podemos aprender de ellos. Si no hubiese vendido Apple, pues su posición y su empresa estarían mejor posicionadas, aunque ya es una de las 20 empresas más grandes del mundo, entonces no hay muchas cosas que pueda lamentar Warren Buffett. Ahora, las predicciones te pueden decir mucho del analista, pero muy poco o nada del futuro. Esa es otra frase de Warren Buffett. Y esto lo quiero rematar con otra frase que él da. Dice, el día que Berkshire Hathaway tenga un segmento de economistas o de analistas, vendan las acciones en corto, las acciones de Berkshire Hathaway en corto, porque él cree que es una pérdida de dinero el estar invirtiendo dinero en analistas o en predicciones de parte de economistas, que ellos no te van a decir nada del futuro. Lo que te van a decir es mucha información acerca de lo que ellos piensan y de su forma de ver el mundo. Recordemos que Warren Buffett es una persona que considera que Estados Unidos va a salir victoriosa y que Estados Unidos a largo plazo seguirá mejorando y se seguirá desarrollando. Al menos eso es lo que ha visto y lo que se ha comprobado en su vida y en la historia que él ha creado con Berkshire Hathaway y todo ese crecimiento que muchos pensaban imposible o que muchos vemos como una hazaña prácticamente imposible, pero se logró. Y Warren Buffett es la imagen de por qué es que Estados Unidos y por qué es que esas inversiones que él ha demostrado tener han creado una marca que no se podrá borrar fácilmente de la historia de las inversiones o de la historia de las finanzas en el mundo. Y bueno, otra parte que nos menciona Warren Buffett, o pasando a la siguiente frase, es que a la acción no le importa lo que pagaste por ella. De hecho, a la acción no le importa que la tienes en cartera. No eres nada para la acción y en muchos casos la acción es todo para ti. Y él se ríe o lo dice en forma de burla. La gente cree que la acción sabe más que lo que ellos saben. La gente cree que la acción les está diciendo algo. Y eso es algo que Warren Buffett cree. Él dice, o él ha demostrado, que a lo largo del tiempo, él antes de revisar el precio, prefiere analizar la empresa y él ponerle un precio a la empresa. Decir, por ejemplo, quiero pagar o estaría dispuesto a pagar 15 veces las utilidades de Coca-Cola. Y pues revisa, después de analizar la empresa, y pues revisa lo que serían 15 veces las utilidades de Coca-Cola y diría, por ejemplo, yo quiero pagar $30 por la acción y al verla en el mercado ve que está 40. Entonces dice, paso, pero la mantengo ahí, ya sé lo que quisiera pagar por esa empresa. Entonces el día que llegue ese precio será el día que yo la compre. Pero el precio no me va a decir algo, sino que yo voy a poner el precio y yo voy a decir qué es lo que el precio significa en estos momentos. Entonces yo le voy a decir al precio, ok, en estos momentos está cara, o en estos momentos está barata, en estos momentos está en su valor intrínseco, o está en el rango aceptable, porque él también habla de rangos. Él dice que en la bolsa no hay nada exacto, sino que los rangos históricamente suelen estar en momentos aceptables, pero que a lo largo del tiempo, cada 10 años aproximadamente, llega a haber subvaluaciones o sobrevaluaciones bastante importantes, pero ocurren cada cierto tiempo. Usualmente el mercado está dentro de los rangos aceptables, eso es lo que él menciona. Y quiero de esa frase repetir la importancia de que tú defines el valor o tú debes de valorar la empresa. Por ejemplo, el tema de Google. Oye, si Google, por ejemplo, tú dirías, ¿sabes qué? Cotiza más caro que la media. Tú tendrías que definir, oye, ¿sabes qué? Pues si cotiza más caro que la media, alguien de solo ver el precio diría está cara. Pero al hacer un análisis y al darte cuenta del crecimiento que tiene, o darte cuenta del moat que tiene, que es uno de los más grandes en todo el mundo, de acuerdo a mi opinión, claro, entonces dirías, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor pagar un 20% o un 10% por encima de lo que el mercado cotiza, si el mercado cotiza un PER de 16, un PER de 17 y Google está un PER de 20, pues entonces a lo mejor no está cara. De hecho, a lo mejor podría ser, o en mi opinión, Google es una oportunidad. Y sí, podríamos equivocarnos, claro. Pero el tema es que tú estás definiendo eso. El precio no lo define por ti. Tú defines qué precio debes o qué precio quieres pagar. Y esa es la importancia de un inversionista. Ese es el éxito que tienen los inversionistas. Ahora, podemos continuar agregando a este tema, que es si compras buenos negocios a precios razonables, y ojo con la palabra, razonables, no tiene que estar muy por debajo, no tiene que ser el mejor precio, sino que compras buenos negocios a precios razonables, a largo plazo harás mucho dinero. Eso es lo que dice Warren Buffett. Recordemos, a largo plazo harás mucho dinero si ese negocio efectivamente genera los flujos de efectivo que tú creías que iba a mejorar, que tú creías que iban a generar. Entonces, bueno, dice Warren Buffett, te diré cómo hacerte rico. Cierra las puertas. Ten miedo cuando todos son avariciosos. Y sé avaricioso cuando todos tienen miedo. En estos momentos que todos tienen miedo, las personas están justificando el tener miedo.
Y si volteamos a ver a Buffett y a su cartera, él está haciendo posiciones bastante grandes en el sector de petróleo. Agregó en el primer trimestre del año Apple a su portafolio y en estos momentos ha caído bastante más Apple de lo que él agregó inicialmente a su portafolio este 2022. Entonces vemos que él está encontrando muchas oportunidades, vemos que él está desplegando muchísimo efectivo. Sabremos hasta el siguiente reporte de compras que tenga, qué compró y qué vendió efectivamente. Pero si vemos lo que está haciendo con las empresas de petróleo, que eso sí está obligado a enseñarlo, porque es más del 10%, pues es bastante importante la posición que está armando. Y también si vemos lo que agregó en primer trimestre del 2022, no podemos dudar de que está siendo avaricioso cuando los demás efectivamente tienen mucho miedo. Y quiero cerrar por mencionar una frase, otra frase un poco o algo graciosa que es muy popular. Y Warren Buffett decía o dice que Wall Street es el único lugar en donde los que manejan un Rolls Royce le piden consejos a los que se van en el metro. Y dice que Wall Street gana por las comisiones y Wall Street gana por los movimientos que tú haces. No gana necesariamente por tus ganancias. Entonces, mientras más movimientos hagas, más rico es tu gestor. Mientras más movimientos hagas, más rico es el broker por el cual estás haciendo movimiento. Entonces, ahí entendemos por qué es que su periodo favorito para tener las acciones es para siempre. No solo porque dejas que se desempeñe el negocio, un buen negocio, sino también hay que estar revisando los fundamentales, lógicamente, pero sino que no vas a pagar comisiones. Te estás ahorrando las comisiones. Te estás ahorrando los impuestos de la venta. Y entonces, efectivamente, a largo plazo, el hecho de que puedas hacer un efecto compuesto será muchísimo mayor para ti y no para el broker o no para tu gestor o no para la persona que te esté sugiriendo hacer esos movimientos. Entonces, inversionistas, creo que es un buen momento para cortar el video. Creo que son bastantes lecciones o frases muy interesantes de Warren Buffett y recordar lo inicial del video. Las cosas cambian y hay que analizar y ser conscientes de todos esos cambios que pueden surgir y no estar negados al cambio, sino es aceptar que puede o que va a suceder, porque efectivamente van a suceder cambios, pero estar dispuestos a reanalizar, estar dispuestos a aceptar que nos equivocamos, estar dispuestos a ver mejores oportunidades, a cambiar el dinero del lugar, pero también a tener las posiciones el más largo plazo que se pueda, siempre y cuando estén cumpliendo nuestras expectativas o se estén desempeñando como nosotros queremos, porque es en ese largo plazo en el que nosotros vamos a poder generar la riqueza que Warren Buffett presenta, la riqueza que Warren Buffett propone en su idea de que si tienes buenos negocios a precios razonables, a largo plazo esos negocios te premiarán. Ahora sí, inversionistas, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, les dejo el Instagram y el Twitter por si me quieren ir a seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.